El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dios les bendiga en este día. Mi nombre es la pastora María Dolores Olvera Mendoza y mi esposo es el pastor Alejandro. Gracias damos a Dios por esta oportunidad que nos dan para seguir compartiendo la palabra. Gracias por los apóstoles Carlos y Olivia que nos dan este privilegio. Y en este día el tema que voy a desarrollar es así de simple, y lo tenemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 14. Y voy a dar lectura y posteriormente haré una oración. Dice así la palabra del Señor. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante del Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, y de Siria había salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él os sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho esta muchacha, que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: yo soy Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Y si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora porque tú nos das la oportunidad de abrir tu palabra y escudriñarla. Gracias, Dios, porque sabemos que este mensaje es algo que va a tocar la vida de muchos y que cada uno del que la escuche, Dios, va a ser tocado en su corazón y a ser renovado. Gracias porque sabemos que siempre nos hablas, nos ministras con tu amor, con tu gracia, con tu misericordia. Dependemos de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva y nos guíe en este momento. Gracias, Dios, por tu palabra que es poderosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, así que en este momento, como decía hace un rato,
Este es un signo de interrogación. ¿Es así de simple? Bueno, encontramos muchos de nosotros esperamos que los milagros sucedan de cierta manera. ¿Cómo te has imaginado que sucede un milagro para tu vida? Algunos consideran que para que si suceda un milagro tiene que venir una gran manifestación, luces, ruidos, relámpagos, etc. O también que para que suceda un milagro se tiene que hacer algo que sea muy complicado. La realidad del caso es que ningún hombre puede hacer un milagro, pues solo Dios los puede realizar. Sin embargo, como nuestro Dios es soberano, Él puede utilizar a cualquier persona o situación para mostrar su poder. Y pues vamos a leer en este momento pues un ejemplo de esto, que ya lo pude leer también en lo que leímos del libro de Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 14. Así que antes de poder entender esto debidamente, tenemos que transportarnos a ese periodo de tiempo y saber las costumbres y formas de actuar de las personas de aquel entonces. La primera cosa que tenemos que comprender aquí es que Siria era una nación vecina de Israel al noroeste, pero rara vez tuvieron las dos naciones en términos amigables. En los días de David, Siria le pagaba tributo a Israel, mientras que en los días de Eliseo, Siria estaba creciendo en poder y frecuentemente atacaba a Israel. Trataban de frustrar al pueblo de Dios y de traerle confusión política. Teniendo esto en mente, vamos a la segunda cosa que debemos de entender: la lepra. Esta era una de las enfermedades más temidas. Decir en ese entonces que era una persona que tenía lepra era igual que decir que estaba sentenciado a una muerte lenta y agonizante. Y por ese temor, los leprosos vivían apartados de la sociedad y sufriendo rechazos. Y en esta historia encontramos a un hombre llamado Naamán y encontramos a una mujer, la sierva, ¿verdad? La sierva de su mujer. Leíamos en la escritura y vemos en este momento, vamos a entender la situación del milagro y vamos a retomar los versículos 1 al 3 y nos dice una vez más: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y había llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Así que, ¿quién era Naamán? Bueno, pues ya vemos que era un hombre de suma importancia, un general del ejército del rey de Siria, que a pesar de todos sus títulos y poderes, tenía lepra. Y como ya dijimos, estaba sentenciado a una muerte lenta y agonizante. Pero algo más grande sucedió, un milagro inesperado, algo inmerecido que llegó por obra y gracia de Dios. Veremos en esos tiempos, cuando el ejército de Siria hacía excursiones en Israel, era claro que se llevaran con ellos cautivos para que les sirvieran de esclavos. ¿A quién tenían como esclava? Y vemos en la escritura que era una sierva de la mujer de Naamán, según el versículo 2, a una muchacha israelita que habían secuestrado de su casa, dadas las circunstancias. Pues me imagino que debe haber sido horrible la situación que ella vivió, pero
¿Qué cosa tan irónica está sucediendo aquí? La esclava de Naamán, la sierva de Dios a la cual él había hecho sufrir, ¿era la única esperanza que tenía para ser sano? La única esperanza que él tenía venía de Israel, el pueblo enemigo. Y esta sierva, a pesar de que sufría lejos de su familia, tenía a Dios en su corazón, aunque en realidad los sirios eran sus enemigos. Ella no titubeó y le dio a Naamán la respuesta de cómo se podía sanar. ¿Y cuál fue la respuesta de ella según el versículo 3? Y dice la escritura: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Dios había colocado a esta sierva en esa casa con un propósito, y ella le fue fiel. Dios permite que las cosas sucedan y que estemos en situaciones específicas, porque tiene un propósito en nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? ¿Para qué? Si es una realidad. Gloria a Dios. Así que podemos seguir entendiendo que Naamán y el profeta y su respuesta, pues es el segundo punto. Dice que cuando Naamán escuchó a su sierva, fue delante del profeta para ser sano. Vamos a recordar lo que sucedió leyendo en los versículos 9 al 11. ¿Y qué nos dice los versículos 9 al 11? Lo voy a leer una vez más, y dice: vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Bueno, entonces, ¿cómo creen que esperaba Naamán a que le recibieran? Bueno, Naamán estaba acostumbrado a que le trataran con gran respeto y honor, así que se puede imaginar cómo se debe haber sentido cuando Eliseo lo trató como una persona común. No le rindió ningún tipo de homenaje y ni siquiera lo trató con mucho respeto. Así que Naamán, por causa de su orgullo, se sintió enojado. Él estaba esperando un trato especial, pero no lo obtuvo. No va muy lejos la actitud que ha tomado el hombre hoy día. Esperamos un trato especial de Dios, una señal divina, y no nos damos cuenta de los milagros que suceden diariamente a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué le dijo el profeta que tenía que hacer? Según el versículo 10, ve y lávate, decía, 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Naamán según el versículo 11? Pues que Naamán se fue muy enojado diciendo: pues he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Pero Naamán sabía que bañarse en un río era una cosa, pero bañarse en el Jordán era otra. El Jordán era un río pequeño y sucio. Meterse ahí era una cosa indigna para un hombre de su posición social. ¿Usted conoce a alguien que ha enfrentado esta situación? Pues yo creo que sí, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos visto que hay hombres que si tú les dices algo conforme a lo que Dios está indicando, lo menosprecian, ¿verdad? Porque a lo mejor ellos por su posición social, pues se sienten humillados y creen que eso no es bueno para ellos, porque la gente los mirará. Pero así Naamán realmente podía
se enojó precisamente por eso, porque él decía, ¿cómo es posible que yo me voy a bañar en un río sucio, ¿verdad? Un río pequeño y sucio. Era algo para él humillante, pero bueno, pues vamos a seguir viendo en el tercer punto que esto era algo simple, o tú lo puedes manejar como una pregunta, simple o complicado. Él estaba enfurecido debido a que parecía que el profeta no le había dado importancia a sanar su enfermedad. Todo parecía ser muy simple. Él no podía ver cómo se iba a sanar con solo zambullirse en un río sucio. Su soberbia y egocentrismo no lo dejaban aceptar la acción simple. Pero lo que sucede es que la obediencia a Dios comienza con humildad. ¿Saben ustedes qué fue lo que pasó después? Para entenderlo, vamos a leer una vez más el versículo 13 y 14. Dice la palabra del Señor: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te manda alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Así que nos damos cuenta de la humildad de los criados de Naamán y cómo esto fue lo que causó que él recibiera la bendición de Dios. Tuvo que aceptar con humildad lo simple, entre comillas, ¿verdad?, de la misericordia de Dios, porque estamos viendo que él se descendió y se zambulló y lo hizo como el profeta lo había marcado de parte de Dios. Lo hizo 7 veces, ¿verdad?, en el Jordán, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Así que, pues muchas veces nosotros hacemos muchas cosas que Dios nos pide, así como que las vemos complicadas, pero es algo sencillo. No es algo que Dios nunca nos va a pedir algo que no podamos hacer. Así que solamente quiere Dios que en nuestro corazón no haya, como hubo en Naamán, una soberbia o un corazón difícil, sino que haya humildad en nuestros corazones, que realmente aceptemos lo que Dios nos está indicando para recibir una bendición. Y bueno, pues yo creo que a través de esto que estamos hablando, Dios nos está mostrando la importancia de aplicarlo en cualquier situación, pero creo que muchas veces estamos aquí entendiendo en la historia que pues fue una enfermedad de este hombre llamado Naamán, pero realmente también el Señor quiere mostrarnos si hay alguien que también ha estado padeciendo enfermedad, ha estado luchando, y si el Señor ha indicado cómo hacer las cosas. A veces el Señor viene y dice: créelo, métete a orar, a ayunar en mi presencia, y estar a la expectativa, hermanos, porque a veces no sabemos cómo Dios va a actuar, cómo tomó a esta muchachita, ¿verdad?, la que le servía a la esposa de Naamán, cómo era una mujer del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, y cómo en ese momento, siendo jovencita, pudo ella ser el instrumento para decir, ¿verdad?, a esta mujer, su esposa de Naamán, que pudiera él hacer eso, que pudiera pues dejar venir al profeta para que el Señor hablara cómo quería que este hombre fuera sanado. Bueno, entonces creo que en este momento Dios también nos sigue ministrando y nos sigue hablando. Y si nosotros somos sensibles, el Espíritu de Dios va a actuar. A veces queremos buscar a hombres extrapoderosos, extra ungidos, para que Dios nos sane, pero realmente a veces dice Dios, en tu casa, cerca de ti, en tu iglesia, tienes a un hombre, a una mujer
que yo voy a usar para que Él te ministre y reciba sanidad. Así que tengamos en consideración esto y oigamos la voz de Dios. En conclusión, amados hermanos, tenemos que creer que el camino que Dios ha escogido para nosotros es mucho mejor que el que nosotros empezamos. Quizás no entendemos su manera de obrar, pero cuando le obedecemos humildemente, recibimos sus bendiciones. Para concluir, lo que Naamán tuvo que hacer para limpiarse de su lepra es similar a lo que tenemos que hacer nosotros para limpiarnos de nuestros pecados. Tenemos que aceptar con humildad la misericordia de Dios, humillarnos ante Él y decirle: Padre, heme aquí, úsame, limpia mis pecados y rompe mi orgullo. Esto es simple, no tenemos que buscar lo complicado, amados hermanos. Dios quiere nuestra obediencia y eso va mano a mano con la humildad. Tenemos que acordarnos que Él puede utilizar cualquier cosa para alcanzar sus propósitos. Así que, pues recordando algo muy personal, hace algunos años recuerdo que llegaron unos profetas, a una compañía de profetas a la iglesia allá en la Ciudad de México, y la iglesia estaba siendo ministrada y pues, había una hermanita que estaba en la cocina y no había tenido el tiempo de que fuera ministrada, y ella iba corriendo para lograrlo, pero en ese momento los profetas decían: ya se cerró, ya no podemos ministrar, quizás va a ser hasta mañana, de acuerdo a lo que nos indique el apóstol. Y entonces ella venía cabizbaja, y dice que de repente oyó una voz que le dijo el Señor a través del Espíritu Santo que realmente estuviera abierta, porque él tenía un propósito y él quería bendecirla. Y entonces en ese momento nosotros, mi esposo y yo, el pastor Alejandro y su servidora, íbamos atravesando un pasillo y nos aborda y dice: hermanitos, ¿no pueden ustedes orar por mí? Y en ese momento empezamos a orar por ella, y el Espíritu de Dios obró y nos dio Dios una palabra profética para ella. Y empezamos a soltar la palabra profética, y el Señor le decía todo lo que ella había pedido a Dios, todo lo que ella había en secreto hablado con Dios, se lo había dado. Y empezó a llorar y a llorar y a llorar, y cuando terminamos, ella tuvo esa convicción y expresó eso, dijo: verdaderamente que Dios me perdone, pero Dios también nos ha dado profetas aquí en la casa, en nuestra iglesia, y pues realmente Dios me ha dado una enseñanza. Todo lo que yo le había pedido a Dios me ha dado la respuesta, y yo creo que llevo en mi corazón esa confianza y seguridad que Dios ya obró desde el momento que me habló a través de ustedes. Bueno, damos gracias a Dios, hermanos, porque el Señor nos usa a todos los siervos en su momento. Y bueno, pues sobre todo hoy escuchamos que lo que tenemos que entender es obedecer con un corazón humilde. Pues si en este momento tú quieres hacer esta oración diciéndole a Dios que quieres decirle: heme aquí estoy, Señor, quiero realmente ser un instrumento en tus manos, ¿verdad? Quiero también que o tú me sanes o tú me ministres, rompe todo mi orgullo, perdona, limpia mis pecados, y pues úsame, Señor, aquí estoy. Vamos a hacer esta oración en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias te damos en esta hora, porque sabemos que tú eres escuchándonos, y a través de esta historia de este hombre llamado Naamán, gracias, Dios, porque aún él era leproso, pero él atendió a sus criados cuando le dijeron, ¿verdad?, que impedía que
aquel profeta que tú habías enviado para hablarle a él de cómo podía ser sanado, le hiciera caso, pues realmente vemos que cuando él lo hizo, obedeció con humildad y se introdujo a ese río, al río Jordán, donde el profeta le había marcado a través de Dios. 7 veces se sumergió, pues él salió, dice la palabra del Señor, que salió limpio, ¿verdad? Su carne como de carne de un niño, y quedó completamente limpio. Gracias, Dios, porque tú me has enseñado en este día la importancia de entender que no nos compliquemos. Es así de simple, las cosas que tú nos das y nos sorprendes, porque a veces las vemos que no van a suceder por ser sencillas, pero tú siempre nos respondes. Gracias, recibo el milagro, recibo la bendición, recibo lo que tú me has dado, lo que te he pedido, Dios, yo lo recibo hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Que Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.